Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 24 de junio, ya se está pasando medio año, esto es una pasada como pasa el tiempo de rápido. Y bueno, hoy toca ver una serie de acciones que nos han pedido los miembros del canal, como son por ejemplo Sustrate IA de inteligencia artificial, que nos la pide nuestro amigo José Antonio, Teleperformance y Burberry, que nos la pide nuestro amigo CSC Manuel, On Holding AG, que nos la pide Rob RC, y Naturgy, que nos la pide Isabel. Pero además traemos BBVA y Bankinter a ver cómo van los bancos y también IAG. El vídeo lo voy a hacer en abierto porque no pude este fin de semana. Mi intención era responder en dos vídeos a un montón de peticiones que nos hacen los miembros del canal y no ha podido ser. Así que bueno, pues para compensar lo hago en abierto, ya que no pude hacer el del viernes, y ya mañana intentaré hacer otro ya con 24 horas de retención solo para miembros del canal. Y bueno, avisaros también que tengo vacaciones el 15 de junio, perdón, hasta el 15 de julio, desde el 1 hasta el 15 de julio, y me va a ser imposible grabar. Allá donde voy, pues es imposible llevar todo el material para grabar. Así que, si puede ser, evitar hacerme peticiones durante todos estos días, porque es imposible atenderos y va a ser muy difícil que luego, si se acumulan muchísimas peticiones, podré atenderlas a todas. Así que vamos a intentar que hoy terminen las peticiones y ya a la vuelta me pedís lo que haga falta, y si es necesario pues hacemos vídeos especiales solo para miembros del canal, pues con todas aquellas peticiones. Voy a comentar una cosilla más, y es que cuando analizamos OHL, bueno, pues dijimos las dificultades de la empresa, la desesperación por pagar la deuda, y me comentan algunas personas que se me olvida comentar que es una empresa que tiene, bueno, pues unas propiedades en torno a unos 500 millones de euros con los que podría hacer frente a la deuda. Y es algo que me sorprende muchísimo y habla un poco no solo de la desesperación de la empresa, sino de la desesperación de los propios inversores que están en OHL o en cualquier otra empresa. Esto yo lo explico más o menos como si fuese una panadería. ¿Te imaginas un panadero que tenga un local con sus hornos, todas sus materias primas, incluso a gente contratada y tal, ordenadores, maquinaria? Bueno, imaginaros, todo eso. Y como no puede hacer frente a su deuda, pues decir, tranquilos, tengo unas propiedades valoradas en, yo que sé, 1 millón de euros, que son mi local para trabajar, mis hornos para trabajar, mi maquinaria como la amasadora de pan industrial para trabajar, la harina y demás productos, el agua, la levadura, la sal, todo eso para trabajar. ¿En qué cabeza cabe que un panadero quiera vender todo eso que necesita para trabajar para pagar la deuda que no puede pagar? Nadie. A nadie se le ocurriría hacer eso. Bueno, pues aquí tenemos el caso de OHL. OHL se va a deshacer de 500 millones de euros en propiedades, maquinarias, locales, ordenadores, tal. ¿Alguien piensa que va a hacer eso? ¿Y dónde van a trabajar? ¿Desde el piso o el chalet del CEO? ¿Ahí es donde van a trabajar? No, es imposible, ¿vale? No podemos coger y decir que es que una empresa tiene 500 millones de euros en propiedades y luego pensar que con eso se puede pagar la deuda. No se puede pagar la deuda con eso, ¿vale? Yo cuando voy a pedir un préstamo al banco no le digo al del banco, no te preocupes, que tengo una cantidad de sartenes, platos y vasos en casa que si las vendo saco 20.000 euros. No, hombre, por favor. Aparte hay otro tema muy importante. Una valoración que las empresas lo que hacen es valorar sus propiedades muy por encima, muy por encima de lo que realmente valen. Eso está a la orden del día. Si no, preguntarle a los inversores del 2019 de justamente la empresa Día, por ejemplo. Preguntarle también a los de Soltec, que acaban de ganar 21 millones y resulta que no, que van perdiendo 11. O al revés, perdían 11, ganaban 11 y perdían 21. Ahora mismo me lío con los números. O sea, es que esto es así. O sea, tenéis que entender que la bolsa está lleno de HDP, ya me entendéis, que harían cualquier cosa para engañar a la gente, inflar valores y demás. De todas formas, imaginaros que yo soy una persona desesperada, que tengo que vender una propiedad para poder salir del paso. Pues la voy a malvender. Ni de broma OHL pueda vender todas sus propiedades y que piense que van a sacar 500 millones. Ni de broma. Primero porque no te la va a comprar nadie, porque nadie necesita comprarte a ti tus pocas propiedades por 500 millones de euros. Y segundo, que sabiendo cuál es la situación de OHL, nadie va a ser tan tonto de pagar un precio justo. Yo si estoy desesperado por vender un piso porque no puedo pagar la hipoteca, pues hombre, intentaré poner el precio justo, ¿no? Yo qué sé, 250.000 euros por el piso.
pero lógicamente, como se entere todo el mundo que estoy desesperado y aceptaré cualquier oferta, pues todo el mundo me la va a hacer una oferta muy por debajo de su valor real. Y eso pues hay que tenerlo también en cuenta. Lo lógico en estos casos es que no nos podemos meter en empresas donde se pierde dinero de forma sistemática como OHL. OHL no es que esté pasando un pequeño bache, es que lleva 24 trimestres perdiendo dinero, exceptuando en 2, donde ganó una miseria. ¿Vale? Entonces, pues, por mucho que tenga propiedades y por mucho que el CEO se afeite la cabeza, pues si tú no ganas dinero, la empresa es una birria, se viene abajo, ¿vale? Y para contestar y hacer una comparación con lo que estamos haciendo, vamos a ver, por ejemplo, su estrategia IA de inteligencia artificial, ¿vale? La que nos pide nuestro amigo José Antonio. Dice José Antonio: buenas tardes, navegando para ver oportunidades me he fijado en la empresa Sustrate IA que cotiza en el BME español, pero lo contradictorio del caso es que la noticia dice que sube un 191% en 2003 y me fijo en el gráfico y veo que baja un 95% en ese periodo, cosa que puede entender que mientan, pero es que es muy descarado. ¿Me la podrías analizar por si fuera una buena inversión? Un saludo y gracias por tus vídeos. Es una inversión desastrosa y sería la peor inversión de tu vida. Ya te aviso, José Antonio, ni se te ocurra meterte ahí. Lo primero, no te han mentido. Efectivamente, en una parte del 2023 subió un 191%. Se llamó rebote de gato muerto. No te han mentido. Y tú tampoco mientes, sí, bajó un 95%. Incluso podríamos decir que lleva una caída del 99,9%. ¿Vale? Vamos al gráfico y esta es la empresa. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿vale? Ya no me meto en todas estas rayas discontinuas que son una locura, pero imaginaos que estuviésemos aquí a 2 euros, bueno, pues ahora la empresa la podríamos comprar a 15 céntimos, incluso un poquito más abajo, 15 céntimos, ¿vale? Desde los 2 euros, que estoy en mitad del gráfico, que ya no me voy a los 4 euros. Desde los 2 euros hasta los 15 céntimos. Lo que tú leíste fue esta noticia de aquí. Ahora os explico por qué hacen esas noticias, que es muy sencillo de ver. Sí, no te mintieron. Cuando sacaron la noticia, dijeron, oye, que pasó de 27 céntimos, pasó a 66. Sí, pues es más de un 200%. Perfecto. Pero lo que no me dicen que es una mierda de acción, que no gana dinero, están perdiendo. Bueno, pues la caja se genera así, una pequeña cantidad de caja. Estamos hablando de una empresa que capitaliza 10 millones, no sé si llegará a 11 millones de euros, y que no vale absolutamente para nada. Tenía el precio como 20 veces más inflado de lo que realmente vale, ¿vale? O sea, me tenéis que comprender. Cuando tú sacas una empresa de bolsa, quieres sacarla al mayor precio posible, al mayor. Y luego ya que se desinfle y el que entre y haya comprado, a ese que le den morcillas. Pero yo mis acciones, tú imagínate que yo soy el que fundó esta empresa, yo mis acciones, el capital que yo aporté para fundar esta empresa a lo mejor fue 1 millón de euros. Y yo la saqué en bolsa por 50 millones. Y el regulador me ha dejado. Y me hinché a deshacer posiciones, pim pam, y he sacado solo con la venta de acciones como 10 veces lo que vale la empresa. Me he quedado con ese dinero y volveré a repetir la jugada. ¿Para qué sirven estas pequeñas empresas? Estas pequeñas empresas, que ya hemos visto varias. José Antonio, si no lo has visto, yo te recomiendo que te veas el vídeo que tengo para miembros del canal sobre pequeñas empresas, cómo las manipulan, por ejemplo en Jadanet, donde cómo mienten, cómo inflan las acciones para poder estafar a los pequeños inversores poco informados, ¿vale? Poco informados. ¿Cómo lo hacen? Pues esto, pues te sacan aquí una noticia estupenda y maravillosa, que es la única que te pueden sacar, que es lo único que es lo que te pueden sacar, y te dicen, es que ha subido un 200% porque es una gran empresa, porque tiene unos resultados, bueno, porque va a capitalizar, porque nada, no valen nada estas empresas. Y por lo tanto la gente pica, compra aquí y dicen, ¿qué ha pasado? Y se desinfla. Y entonces ya te empiezan a hablar que es que el pato norteamericano no emigró justo en octubre y entonces la jirafa pues no alcanzó la hoja alta del árbol de no sé qué, y entonces eso hizo que la inflación bajase a un punto en el cual la empresa... Chorradas. Esta empresa no gana dinero. Esta empresa no vale nada. No vale nada. O sea, es que vosotros miráis directamente los fundamentales, es que no... Tampoco hace falta explicar mucho sobre estos fundamentales. O sea, tú los ves y dices, mira, capitaliza 10,45 millones. Tenemos aquí una deuda que ha mermado, pero un free cash flow que ha bajado un montón. Y tenemos una caja de 1.600.000 euros. ¿Vale? Que sí ha subido con respecto a los 267.000. Muy bien, informes.
pérdidas gigantescas, pérdidas gigantescas, pérdidas gigantescas. Incluso pierde más de lo que es capaz de facturar. O sea, fijaros qué empresa, ¿vale? Que es que pues llevamos 3 semestres y vamos por el cuarto y se pierde 14 millones, se pierde 1 millón, se pierde 2,63. Es decir, en el total de esta empresa se ha perdido 2 veces la capitalización de la propia empresa. O sea, es una chorrada de empresa, o sea, no vale para nada. Bueno, pero te venden la noticia para que los inversores poco informados pues piquen en estas situaciones y vuelvan a comprar. Exactamente igual que expliqué lo que pasó con JDNet. Venga a inflar, venga noticias, venga, va a facturar 5 millones dentro de 2 años y al final no facturan nada. Se quedan exactamente igual. Y al final se desinfla y luego, pues, si tú eres capaz de cogerle el ojillo a esta empresa, dicen, uy, pues si yo compro más o menos en esta zona, pues igual pega un rebote y soy capaz de coger y sacar un 45% en una mañana. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Y siempre lo he dicho, estas empresas están extremadamente manipuladas. Es decir, lo hacen para que haya estos rebotes sin ningún sentido. Ellos se inflan a ganar dinero. Además no hace falta ni ser una super mano fuerte. Simplemente gente que tenga unos pocos millones de euros son capaces de hacer estos tremendos saltos de un movimiento que pueda llegar incluso hasta la media de 200 sesiones e inflarse a ganar pasta. Tampoco hace falta ser multimillonario, ¿eh? Con tener unos pocos millones de euros y tú podrías manejarla perfectamente. Lo que pasa es que es muy difícil y te arriesgas muchísimo. Por eso siempre digo que estas inversiones, si te apetece hacerlas, que yo te las desaconsejo completamente, con poquísimo dinero. Muy poco. Porque esto es más una apuesta que una propia inversión. Empresa que no habría que tocar nunca y hay que alejarse de ellas completamente. Porque habrá gente que habrás leído que sacó un 100% de beneficio porque le pilló con muchísima suerte, y otros que compraron a 2 euros y se encuentran a 15 céntimos ahora porque no han vendido. Y no van a vender porque, total, ¿para qué vender, no? Si ya he perdido un 95% de la inversión, pues ya no tiene sentido vender ahora. Con lo cual, pues es una desesperación de empresa. Yo de estas empresas huyo totalmente. Luego tenemos aquí a nuestro amigo CSC Manuel, que dice: hola Miguel, quería entrar en Teleperformance o Burberry. En anteriores vídeos dices zonas clave que creo que han alcanzado. ¿Cuál es tu opinión sobre cuál sería mejor inversión actualmente? Muchas gracias. Bueno, pues Teleperformance es una muy buena opción, ya que estamos hablando, fijaros, vamos a ver los fundamentales. Es una empresa que, vamos a empezar por aquí, capitaliza 6.000 millones, con un rendimiento de dividendo cercano al 4%, un PER un poquito por debajo de 10, cuyo histórico de los últimos 5 años, esto ya es muy buena noticia. Tener histórico de los últimos 5 años de PER es muy buena noticia porque quiere decir que lleva 5 años ganando dinero. PER 32, PER 50, PER 42, PER 20, PER 13. Y ahora estamos en PER por debajo de 10. Quiere decir que es el precio más barato, la acción más barata con respecto a los últimos 6 años, ¿vale? Los 5 anteriores más el 2024. En cuanto a la deuda, en la parte negativa, es una deuda que está creciendo, en el último año se ha disparado y se ha metido ya en esa zona en la cual, bueno, pues deja de ser una empresa solvente para meterse en una empresa dudosamente solvente. Es decir, que puede tener dificultades si no es capaz de controlar la deuda, puede tener dificultades serias para luego hacer frente a estas deudas sin tener que recurrir a pequeñas ampliaciones de capital, sin tener que recurrir a la incorporación de nuevos capitales, por ejemplo, socios cuyas acciones estarán súper baratas y paguen una prima. Bueno, ya sabéis, todas estas marranadas que hemos visto en varios sitios. Y en cuanto a los informes financieros, vemos que hay un crecimiento lineal, donde flojeó el primer semestre del 2023 y luego recuperó muy bien. O sea, estamos teniendo un crecimiento lineal, unos márgenes pequeñitos, modestos, pero bueno, no son excesivamente preocupantes porque, bueno, pues si fuese la mitad de lo que están ahora sería preocupante porque, ya como lo he dicho muchas veces, como tosa el vecino de al lado, podemos entrar en pérdidas. Aquí en este caso, bueno, pues están ahí en una zona que, vale, podríamos aceptarlos estos márgenes. En cuanto al beneficio, pues ya veis, 600 millones de euros en los últimos 12 meses. Si os fijáis, podríamos coger cualquier otro periodo. Este de aquí serían 575, este de aquí 555 y este de aquí pues en torno a 511. Y yo qué sé, este de aquí que estaría rondando los 640. Es decir, en este último año, estos últimos 12 meses, bueno, pues no está nada mal. Haber superado los 600 millones está
bastante bien. Quiere decir que tiene un pequeño crecimiento lineal que es mucho más que aceptable. En cuanto al precio, hemos visto ya el sufrimiento que ha tenido la acción, donde ha perdido incluso valores por debajo del 2020 con lo de la pandemia, y hemos visto estas divergencias, esta figura alcista que yo siempre os comento que es divergencias, fuertes divergencias alcistas, como vemos en el gráfico, ataque a la media de 200 sesiones, después de hacer esa estructura en V, que ya los miembros del canal sabéis cuál es, ataque a la estructura y luego búsqueda del precio óptimo. Hasta aquí lo había cumplido a la más mínima perfección, serían 107 euros por acción, y sin embargo pues va a coincidir con unos resultados flojitos. Fijaros que no pierde dinero, no pierde dinero. O sea, se estimaba que iba a ganar 7 euros por acción, informan que ganan 6,6 y se queda en un estandarizado de 5,6 euros por acción. Eso es una pérdida, eso es una caída en los beneficios esperados del 7%, con unos ingresos que bajan también un 3%, no con respecto al trimestre anterior, sino con respecto a lo esperado por la mayoría de los expertos. Con lo cual se sigue ganando dinero, pero son unos resultados que decepcionan. Y eso hace que toda esta figura alcista que se estaba conformando aquí se venga abajo, se rompe y vamos a tocar el 138,2 negativo en la caída. Un precio más que lógico después de haber perdido este 100% de impulso bajista que habíamos tocado. Algo que tenía que haber tocado antes y que, bueno, pues esta figura, si se hubiese formado en otro momento, ahora estaríamos hablando de otra zona. De todas formas, fijaros que esta zona de aquí, que era el precio óptimo de compra, en torno a 105, 107 euros, es el precio en el que se está moviendo ahora, 101, 104, 108, donde hay un estrechamiento de medias y posiblemente veamos un ataque otra vez a la media de 200 sesiones. Bueno, no es mala empresa, a estos precios no es mala empresa. De todas formas, para comprarla, quizás habiendo visto este debacle que hemos tenido aquí con esta presentación de resultados, yo me esperaría a ver los siguientes resultados, ¿vale? O incluso, pues oye, una pequeña compra en la zona actual, 100 dólares, o sea, 100 euros, perdón, rondando los 100 euros, una pequeña compra de 3.000 euros, por si suena la flauta. Estamos comprando una empresa bastante buena, que ha crecido lamentablemente la deuda, pero que tiene unos resultados buenos, estable, con crecimiento, a precios muy baratos en los últimos 6 años. Bueno, tampoco es un riesgo gigantesco, estamos hablando de una buena empresa, Son empresas muy lentas, que a lo mejor necesita un año, año y medio para empezar a crecer de forma sostenida y poder ver precios más normalitos para ello. Por ejemplo, pues un ataque al 61.8 en la bajada, es decir, estaríamos hablando del 38.2 de Fibonacci en 157 euros, luego el 50 estaría en 194, luego el 61.8 de Fibonacci en 240, es decir, estamos hablando de obtener un 80, un 100 o un 140% de beneficio a niveles lógicos de Fibonacci desde los 100 euros. Desde los 100 euros. Ya no estoy hablando de comprar en 82, sino comprando en 100 euros. Es decir, estaríamos hablando de multiplicar por 2 de media la inversión prácticamente sin llegar a máximos anteriores, sino quedándonos pues en precios más modestos que serían el 61.8 como máximo de Fibonacci. O sea que la capacidad que tiene esta empresa de riesgo-beneficio pues tiene un número bastante bajo, tiene bastante más beneficio que riesgo. En cuanto a Burberry, bueno, pues le pasa un poquito lo mismo que la anterior. Esta la traje, te aconsejo que veas el vídeo de los dividendos, que lo publiqué hace 3 semanas, 4 semanas. Bueno, pues es una empresa que como algo parecido a lo que le pasa a Nagas, ¿no? Ha entrado en una zona de compra segura, que estamos hablando desde los 1050, 1030 peniques por acción, hasta la zona de los 860 peniques, donde decíamos que la zona de 950 peniques, yo creía, desde mi punto de vista, era la más óptima para comprar. ¿Por qué? Porque, bueno, como presenta resultados semestrales y había presentado unos resultados un poco decepcionantes, que sigue ganando dinero, que son 31 peniques por acción de beneficio, frente a los 31 que se esperaba, o sea, es que estamos hablando de un 1% más, pero son unos resultados flojos, teniendo en cuenta que con estos mismos resultados la acción cotizaba en torno a 1.800, 1.600 peniques y ahora está cotizando
a 1.000 peniques por acción, con lo cual la empresa, aunque tenga estos resultados, está bastante barata. Decía, de todas formas hicimos un cálculo bastante sencillo que podéis hacer vosotros en vuestra propia casa y decir, oye, si en los próximos resultados semestrales sigue ganando 31 peniques por acción, ¿vale? Que esto sería septiembre de 2024, con un PER 14 debería capitalizar 860 millones, es decir, más o menos estar por esta zona, 850 peniques por acción. Es decir, aún así, teniendo unos resultados tan malos como los anteriores, que ya sabéis que estos resultados en esta empresa son un poquito cíclicos, bueno, pues debería estar aquí abajo en 860. Por eso siempre digo que las inversiones tienen que ser con poco dinero y separadas tanto en precio como en tiempo, ¿vale? No intentéis meteros en 1000, en 950 y en 860 y todo esto se ha tocado en 2 semanas. No tiene ningún sentido, ¿no? Hay que hacer unos cálculos muy sencillitos. Una pequeña entrada de 950, por ejemplo, imagínate que yo tengo 10.000 euros para invertir en esta empresa, oye, pues yo metería 3.000, esperaría y si baja a 860, pues metería 3.000 y ahí me quedo quietecito a ver qué pasa en los siguientes resultados. ¿Por qué? Porque imaginaos que yo lo he metido ahora en junio del 2024, oye, pues si baja y estamos en septiembre cerquita de los resultados, volvería a entrar con 3.000 y luego ya me quedo quietecito. ¿Que los resultados salen buenos? Pues entro con el resto y a esperar. ¿Que los resultados salen peores de lo esperado? Pues toca poner un stop loss y salir cuando toque. Eso es lo más lógico. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a ocurrir con esta empresa, ni nadie sabe cuánto va a ganar o cuánto va a perder o si se van a deteriorar los fundamentales. Lo único que sabemos es que es una empresa que tiene unos fundamentales pues que no corresponden con la capitalización, son bastante mejores. Fijaros, lo vamos a ver en un momentito, donde bueno, pues empezamos capitalizando 3.500 millones de libras esterlinas, una rentabilidad por dividendo del 6% a precios actuales, un PER 13, histórico de los últimos 5 años maravilloso, con un PER 44, 20, 17, 20 y 16. Es decir, está más barata, sensiblemente más barata que en los últimos 5 años, con lo cual no lo dice mucho. Una deuda que más o menos ha crecido linealmente muy poquito, se mantiene más o menos constante. La caja ha bajado y el free cash flow también ha bajado ligeramente. Y esto nos ha metido en una situación que la empresa empieza a estar un poquito endeudada, ¿vale? Pero no porque haya crecido la deuda, sino porque ha bajado tanto el free cash flow como la caja. Y eso se debe a los resultados del último semestre. En cuanto a los informes, bueno, pues ya veis, tenemos unos vaivenes donde presenta buenos, malos, buenos, malos, buenos, malos, buenos. Pues vamos a esperar a ver cómo es el siguiente semestre. Esperemos que sean mejores que el anterior. Pero vemos también un crecimiento lineal, porque si comparamos solo los buenos, por ejemplo, vemos que van creciendo. Si comparamos los malos, también van creciendo. Y los márgenes, bueno, pues son como son. Han empeorado un poquito. Un poco. Vamos a esperar al siguiente. En cuanto al beneficio neto, 270 millones de libras de beneficio. Así que, pues de ahí viene ese PER tan bajito. Con lo cual estamos hablando de una empresa que también es una muy buena opción, igual que Teleperformance, pero siguen siendo empresas muy lentas. No podemos meternos aquí y decir, bueno, pues ahora tiene que venir un rebote hasta aquí, hasta el 50% de Fibonacci. No, eso no va a suceder en una semana o dos. Fijaros que la última vez que entró en esta zona, que fue en el 2020 con la pandemia, con una sobreventa brutal, bueno, pues tardó desde aquí hasta alcanzar la cifra de 2.000 libras, prácticamente es un poquito más de duplicar el precio de la acción, tardó aproximadamente un año y medio, aproximadamente un año y medio, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta. Que nadie piense que entrando a 950 peniques, a partir de ahí ya va a subir y ya no va a parar de subir. No, hay que tener en cuenta que podemos comprar 950, que sería un muy buen precio, puede bajar a 860 y luego rebotar, quedarse en 1000, volver a bajar a 860, luego subir hasta, yo que sé, 1300, bajar así, y llegará un momento en el que podrás duplicar tu inversión con el paso de los trimestres. Y lógicamente si es capaz de mantener los fundamentales que ha tenido hasta ahora, En cualquier empeoramiento de los fundamentales, todo esto que estamos diciendo se acabó, como cualquier otra empresa, Aquí no hay empresas buenas ni malas. Hay empresas que están en buenas situaciones y otras que están en malas situaciones. Simplemente hay que saber elegir. Vamos ahora con On Holding AG, que nos ha pedido nuestro amigo Rob RC, donde, bueno, es una empresa que actualmente, ya te digo, Rob, que es una empresa que está carísima, extremadamente cara, muy, muy cara. Y es muy, muy peligroso entrar ahora. Nos ponemos en consecuencia, sale a bolsa,
bueno, por lo menos el histórico que tenemos nosotros, donde marca un crecimiento. Aquí tenemos el impulso bajista, ¿vale? Esto es el impulso alcista, luego vendría el impulso bajista, donde, bueno, pues la acción empieza a perder y nos situamos en el 138.2 negativo, sigue cayendo, y cuando tocó el 161.8 negativo, cuando lo tocó, a partir de ahí fue cuando empezó a crecer. Estamos hablando de mediados, finales del 2022, hasta tocar un máximo en agosto del 2023. Corrección hasta el 50%, perdón, hasta el 38.2 de Fibonacci. A partir de aquí entra una situación de estrechamiento de medias y estrechamiento de precio. Ya sabemos todos qué significa estrechamiento de medias y estrechamiento de precio. Significa movimiento brusco. No sé si para arriba o para abajo, todo depende de los fundamentales. Y catacracks, en este caso fue hacia arriba. ¿Por qué? Porque a pesar de presentar unos resultados reguleros, bueno, pues la acción se esperaban unas caídas mayores, con lo cual tuvo un rebote hasta cierto punto, luego corrección hasta la media de 200 sesiones, coincidió con otra presentación de resultados y aquí sí fueron espectacularmente mejores de lo esperado, concretamente un 250% mejor de lo esperado, con lo cual el precio se ha ido a buscar el 138.2 de Fibonacci, ¿vale? Ha ido a buscar el 138.2 de Fibonacci. ¿Cabe alguna probabilidad de que siga subiendo hasta el 161.8? Sí, hasta los $50 aproximadamente, ¿vale? Hasta los 50, rozando los $50. ¿Cabe alguna posibilidad? Porque normalmente estas gráficas simétricas, tanto para las caídas como para las subidas, suelen ser bastante fiables. Pero por fundamentales no lo vale. No lo vale. ¿Vale? O sea, cabe la posibilidad que por técnico, por figura espejo que se llama, una figura espejo que se forma en los primeros movimientos, sí pueda cumplirse esa acción de subir hasta los $50. Pero no la vale, estaría hiper cara, ¿vale? Si ahora mismo vamos a los fundamentales, vemos que es una acción que tiene un pequeño crecimiento lineal, que está bastante bien. Tenemos unos márgenes muy pequeñitos, en algunos casos se han mejorado bastante, pero en otros son muy pequeñitos, incluso ha presentado varios trimestres en pérdida, donde, bueno, pues se gana unos 144 millones, ¿vale? En TTM, en 12 meses. Pero es que capitaliza 12.700 millones de dólares. Esto nos da un PER 94. Un PER 94 es una salvajada. Y fijaros lo que pasa aquí. Tenemos un 2022 con un PER 90 y un PER en el 2023 un PER 98. Y ahora tenemos un PER 94, es decir, estamos aquí arriba. Es muchísimo, este PER es muy muy elevado. Y aparte teníamos un 2021 con pérdidas. Con lo cual, cuidado, tenemos muy poquita información. Una empresa que prácticamente no tiene deuda, tiene bastante más caja que deuda, y el free cash flow, bueno, pues vemos que en el 2022 hubo unas grandes inversiones y en el 2023 no tanto. Con lo cual los fundamentales, pues no lo merecen. Si fuese un PER 15, un PER 20, algo así, pues podríamos decir que sí, que tiene unas posibilidades enormes de llegar a un 161.8. Pero ahora mismo, si tuviésemos que entrar, desde luego es un no rotundo. Da igual lo que prometan, da igual lo que veamos en los periódicos, da igual lo que veamos en otras informaciones, es un no rotundo. Esto para otro tipo de gente más especulativa. Para un inversor de medio o largo plazo, esto es un no rotundo. Aquí ya se ha pasado totalmente el arroz. Aquí podríamos decir, bueno, cabe, pues sí, pues con poco dinero, 3.000 euros podríamos probar una entrada. ¿Por qué? Porque estamos muy por debajo de la media de 200 sesiones. Aquí los fundamentales, oye, pues no eran tan tremendos como en este caso. Teníamos siempre ganancias, aunque fuesen pocas, pero teníamos ganancias. Esto nos podría llevar, bueno, pues a una figura, por lo menos atacar el 100%, ha atacado el 138.2, pero en este momento, claro, a todo lo pasado somos todos inteligentísimos. Pero aquí, pues oye, yo apostaría por un ataque al 100 y luego a partir de ahí ya veríamos. Aquí sí, en este punto, vale, pues no se corre tanto riesgo. Pero aquí arriba, ni de broma, esto para otro. Ahora vamos con nuestra amiga Isabel, que nos pide Naturgy. Bueno, pues Naturgy, como comentábamos en su día, estaba muy barata, con unas caídas que no tenían ningún sentido y además tan verticales. Fijaros cómo el precio no alcanza nunca a tocar a la media de 20 sesiones. Ya sabéis lo que significa eso, no lo puedo decir, pero significa que están jugando con nosotros
Cuando el precio no toca la media de 20 sesiones es que es totalmente improbable. Es muy muy difícil que esto sea algo natural en la bolsa. No es un proceso natural. Un proceso natural es algo, pues, tanto en las subidas como en las bajadas, pues es algo parecido a esto, que el precio va tocando la media de 20 sesiones, tal, de repente se infla el valor, va tocando la media de 20 sesiones ligeramente, vuelve a bajar, vuelve a subir, pero esto, aquí está bajada sin sentido, con los buenos fundamentales que tiene, la media que tiene el sector, que tiene Naturgy, oiga, no tiene un sentido. De repente, pues aparece por ahí alguien que la quiere opar. Entonces ya nos tenemos que hacer la idea qué es lo que estaba pasando. Porque fijaros que una vez que tú pierdes el 61.8, la probabilidad de tocar el 50% es muy elevada. Y luego si tú pierdes el 50%, la probabilidad de tocar el 38.2 no es tan elevada como la anterior, pero tiene una sensibilidad muy elevada en cuanto a probabilidades, ¿eh? O sea, es bastante probable. Esto es muy raro de ver, el quedarse a unos céntimos del 38.2 de Fibonacci. Oye, pues no toca. Aparecen las noticias de OPA, se mezcla un dividendo por el camino, luego la OPA sale mal, ¡pum! Y se viene abajo. Bueno, pues vamos a ver los fundamentales. Esto es muy sencillo. Vamos a verlos. Aquí lo tenemos. Naturgy. 19.000 millones de capitalización. PER 9,75. Un 5,6 de dividendo. Por lo menos tenemos PER de los últimos 3 años, porque en el 2020 sufrió una debacle, lógicamente, como casi todas. Teníamos un PER 15, un PER 22, un PER 14, un PER 13. Ahora vamos por un PER 9,7. Redondeando a 10 sería muy sensible, muy barato, ¿vale? Sensiblemente muy barato. Fijaros que desde el PER 22 hasta un PER 13, pues la mitad estaríamos prácticamente en PER 18. Y oye, bajar del 13 al 10 es prácticamente perder un 25% de la altura de PER. Es una pérdida gigantesca. Está muy barata. No quiere decir que tenga que subir, ¿eh? Estoy diciendo que está muy barata. Luego tenemos, bueno, pues una deuda que, como veis, está bajando de forma lineal, muy moderadamente, pero se está controlando la deuda, algo que gusta mucho. Fijaros, de aquí tenía 17.500 millones y aquí ya va por los 15.960, quiere decir que 1.500 millones en 4 años está muy bien, habiendo pasado un año 2020 fastidiado, una caja que prácticamente se mantiene y un free cash flow que también se mantiene más o menos constante. En cuanto a los márgenes, fijaros que los ingresos han ido mermando en los últimos 2 semestres, algo que podría ser, bueno, pues podría ser fluctuaciones del mercado, tener en cuenta también que el precio de la luz hoy aquí se creció bastante y luego se abarató. Hay que tener en cuenta, y los márgenes pues son muy pequeñitos, pero siguen siendo unos márgenes positivos en todos los semestres que tenemos. Fijaros, 2.000 millones de beneficio en TTM, con lo cual estamos hablando de una empresa de otra categoría con respecto a las dos anteriores. Estamos hablando de otra categoría. Y sin embargo, bueno, pues seguimos a la baja. Tenemos un movimiento bajista claro, donde podríamos ir a tocar el 38.2 de Fibonacci, que estaría en 18.8. Bien, si yo estuviese fuera de Naturgy, ¿dónde empezaría a tener claro cuál sería la inversión? Bueno, pues con las malas noticias sobre la OPA y teniendo en cuenta que nos estamos poniendo en precios claros, yo tendría una pequeña entrada aquí en 18.8, pero con las cosas muy claras, y es que seguramente, si se pierde el 18.8, se podría ver esta zona de aquí. ¿Por qué esta zona de aquí? Porque aquí tenemos un gap alcista tremendo que se formó en su día, que la acción pasó de 16,6 a prácticamente 19,5 en el mismo día. ¡Pum! Y luego pues corrigió, no lo cerró. Bueno, pues ese precio desde los 16,6 aproximadamente está por debajo del nivel 23,6 de Fibonacci, es decir, un nivel súper barato, ¿vale? Estaríamos hablando de este nivel de aquí. Bueno, pues esta zona es una zona de probabilidad alta que pueda ser tocado por Naturgy en su momento. No estoy diciendo que vaya hoy, ni mañana, ni pasado. Quiere decir que con el paso de los meses podríamos incluso tocar esa zona. Bueno, pues una inversión en 18.8 con poco dinero no es mala opción, porque estaríamos comprando bastante barato, pero con la cabeza bien fría diciendo, oye, en Naturgy estoy, también por el dividendo, lógicamente, con un 5,6% de dividendo en una empresa española que me quitan solo el 19%, no está nada mal, no tengo que hacer ningún papeleo, está bastante bien, es bastante decente. Y luego, bueno, pues con la idea de que es bastante probable que vea precios más baratos,
teniendo en cuenta que no haya un empeoramiento de los fundamentales. Si se confirman unos buenos, si me encuentro en esta zona y se confirman unos buenos fundamentales, estos precios de aquí son un auténtico regalo para Naturgy. Estaríamos hablando de volver a atacar la zona de los 24 o 25 euros por acción en unos cuantos meses. Con lo cual, Naturgy, desde mi punto de vista, está barata, con algún motivo, lógicamente esa caída de fundamentales de ingresos en los últimos 2 semestres, pues oye, pues no es una buena noticia. Hay que esperar al siguiente semestre. Y una vez que tengamos toda esa información, oye, pues una entrada en 18.8 y una entrada en 16 altos, 16.8, no es una mala opción para Naturgy a medio o largo plazo, ¿eh? No son inversiones para corto plazo. Vamos ahora con el BBVA, donde bueno, pues ya hemos visto que estos mínimos decrecientes no son una buena señal. Esas noticias que llegan de la bajada de tipos de interés, lógicamente a los bancos le van a influir mucho. Como decía un suscriptor que me escribió el otro día, los tipos de interés nunca, y lo ponía en mayúscula, nunca más van a volverse negativos. Ya le comenté su error, gravísimo. Eso de nunca en bolsa no existe. Nunca vas a ver a Coca-Cola por debajo de... Bueno, dale un par de trimestres malos, verás cómo vas a ver a Coca-Cola por debajo de XXX. Dale tu tiempo y verás que cuando no empiecen a firmarse hipotecas, cómo bajan los tipos de interés, bien bajitos, incluso se pueden poner hasta negativos. Dale tu tiempo, simplemente tienes que esperar. Y en la vida es como todo, o sea, simplemente tú esperas y podrás ver de todo. Cosas incluso que no te puedes ni imaginar. Bueno, pues las puedes ver. No, nunca más vas a volver a vivir una pandemia. Dale tiempo, tú dale tiempo y ya verás cómo poco a poco te sorprendes tú mismo. Bueno, pues este gráfico con mínimos decrecientes pues ha sufrido un ataque a la media de 200 sesiones. ¿En BBVA sufrir un ataque a la media de 200 sesiones es malo? No, pero es muy característico. Fíjate tú que vienes por aquí y dices, anda, la última vez que tocó la media de 200 sesiones fue en marzo del 2023. ¿Vale? 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses sin tocar la media de 200 sesiones. Muy significativo. Aquí estamos hablando de un gráfico con muchísima fuerza. Aquí estamos hablando que estábamos ya subiendo tipos de interés a lo bestia. Tocábamos máximos de los tipos de interés, donde ya se congelaban, y seguía subiendo con muchísima fuerza y llegó hasta aquí, que es un 200... No voy a hablar de memoria, lo miro. El 238.2 de Fibonacci, ¿vale? O sea, multiplicar por 2,4 el valor de la acción cuando la traíamos en el canal. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, pues seguramente ahora, si se confirma la bajada de tipos de interés, pues toca ciclo bajista. ¿Hasta dónde? Pues lógicamente a la zona donde estábamos antes, ¿vale? A la zona donde estábamos antes. ¿Se podría perder perfectamente los 6 euros? Sí, sin ningún problema. Si volvemos otra vez a la bajada de tipos de interés, lógicamente con sus escaladas, con sus rebotes de gato muerto, poco a poco y con el paso de los años, volveríamos otra vez a la zona de los 6 euros. Lógicamente, si es que es lo natural en los bancos. Con lo cual, esto pues no es ninguna sorpresa. A partir de aquí, en el rebote de la media de 200 sesiones, podríamos tener otro rebote que nos podría llevar hasta los 10 euros por acción, perfectamente, y luego continuar con las caídas. Porque la subida de tipos de interés es mucho más improbable que la bajada de tipos de interés. Pero quién sabe qué es lo que va a ocurrir de aquí a una semana. Pues yo no lo sé. De aquí a 6 meses es imposible saberlo. Pueden pasar 1.000.000 de cosas por el camino. Pero hay que jugar a el caballo ganador. No podemos apostar porque vaya a haber una subida de tipos de interés. Hombre, ganarías mucho dinero, pero está tan improbable que yo qué sé, pues cada uno que haga lo que quiera. Yo siempre lo he dicho, una vez que ya se anuncia la bajada de tipos de interés, no hay otro camino que seguir bajándolas. Tú no puedes competir con Estados Unidos manteniendo los tipos de interés altos y ellos bajándolo. Sería un suicidio para Europa. Así que tocaría bajada de tipo de interés. ¿Quién sabe? Aquí a 6 meses es lo que yo siempre he dicho, ¿eh? Los bancos los han inflado todos los que han podido y a partir de aquí, pues a desinflarse. Bankinter, bueno, pues no está en la misma situación del BBVA, pero va a seguir exactamente el mismo camino que el BBVA. Hasta aquí, fijaros, es una copia del gráfico prácticamente, ¿eh? Fijaros que aquí en esta zona de aquí, en febrero del 2024, que más o menos este está de aquí, este fue en enero de 2024, inflada de precio y luego caída. Pues en Bankinter pues lo hizo un mes más tarde, finales de febrero se infló el precio y ahora comienza la caída. ¿Por qué creo que es una caída? Porque, como os digo siempre, mínimos decrecientes, excepto este que está por confirmar, mínimos decrecientes.
¿Qué es lo más lógico? Que vaya a tocar la media de 200 sesiones, es decir, perder los 7 euros y quedarse en los 6,80 €, 6,90 €, más o menos esta zona aquí, que es donde podría estar, bueno, por la media de 200 sesiones. Por debajo de los 7 euros, prácticamente. Y si no, pues en los 7 euros, pelados. 7,05, más o menos esta zona de aquí. ¿Quién sabe dónde va a estar dentro de una semana como para saberlo dentro de un mes? Pero como veis, es un gráfico bastante calcado al de BBVA. Con lo cual es, bueno, pues lo dicho, lo mismo que digo para el BBVA vale para Bankinter. Muy buen banco, igual que el BBVA, pero la inflada de precios ha sido brutal y ahora toca desinflarlos. Y lógicamente, pues la única diferencia con el BBVA es que Bankinter presentaba este lunes pago de dividendo y por lo tanto se mantienen los precios un poco más altos, lógicamente. En cuanto paga el dividendo, se vendrá para abajo y ataca la media de 200 sesiones. Y luego a partir de ahí, quién sabe. Pero lo más lógico es que se desinfle todo el recorrido. Y por último tenemos IAG, que bueno, por ahora sigue marcando esos mínimos decrecientes, como ya habíamos esperado en su momento. Estamos muy lejos de esa presentación de resultados del primer semestre, que esperemos sean tan espectaculares o incluso mejores que el año anterior. Por ahora todas las noticias son positivas. Se espera un buen flujo de extranjeros, se espera un buen flujo y un crecimiento del número de aviones y de vuelos y de kilómetros por asiento y todos estos parámetros que miden las líneas aéreas. Por ahora lleva un crecimiento ya demostrado de un 7% en cuanto al número de vuelos. El problema es la subida del precio del petróleo, no es buena para una línea aérea, pero bueno, hay que contar siempre con esos factores. Y por ahora, bueno, pues lo esperado, ¿no? Decíamos, una vez tocada la zona de los 2,16 €, bueno, pues iba a ser una zona durilla, con lo cual íbamos a esperar un ataque a la 50, incluso la de 100, incluso la de 200 sesiones, y no pasaría nada. Tiene que respetar este mínimo de aquí, esta es la clave, 1,84 €, y mientras se mantenga en esta zona de aquí, bueno, pues luego sería volver a atacar la media la resistencia de 2,16, y si la rompe, pues esperemos que forme una triangulación parecido a lo que estamos viendo aquí dibujado, que lo he puesto simplemente como referencia, ¿eh? ¿Y por qué 2,16? Porque, por cierto, me ha escrito, esta mañana he respondido, bueno, pues a un miembro del canal, no, un suscriptor, que me dice, qué listo eres, a ver quién coge IAG en 2,15. Digo, la madre que me trajo, macho. Todos los años me pasa lo mismo, sobre todo para los viejos del canal. Estaba la acción aquí, se lo tuve que explicar así, ¿eh? Aquí, en 2,50 €. Aquí se perdían 7.000 millones. Y en el 2022 se perdían 2.000 millones al año. Y yo venga a buscarme enemigos. No compres IAG, no compres IAG. Da igual lo que pase. Tenemos un gap aquí en 2,15 €. Perdón, en 1,15 €. Esperamos a 1,15 €. Hay que ser inteligente, tener paciencia, no sé qué. Venga a insultar, venga enemigo, venga a criticarme. Venga a ponerme a parir, que si no tengo ni puñetera idea, que si es que de dónde he sacado yo ese 1,15 €, tal. Se cumple, toca el 1,15 € y a partir de aquí sube. Y mira que traigo IAG todas las semanas, 1, 2, 3 veces. Y me encuentro con que me escribe un iluminado de la vida diciendo que qué listo soy, que a ver quién pilla IAG a 1,15 €. Digo, esto es que esto es un chiste. Es un chiste. Una persona que habrá visto tus vídeos 1 o 2 veces y ya te conoce. Digo, chico, pero vete al año 2022 y verás los vídeos. O incluso a finales de 2021. Y verás lo que decía. Pues claro que se puede pillar IAG a 1,15. Lo que pasa es que hay que tener paciencia infinita. Lógicamente ahora ya te gustaría a ti pillar 1,15 €. Pero los que hemos sido listos y hemos tenido paciencia, no es que nos guste, es que nos hemos inflado. Y ahora esperar. Dios, es que es alucinante lo de la gente. ¿Ves a lo que me refiero? ¿Ves a lo que me refiero? Es que el mundo de la bolsa es muy complicado y hay que tener unas características psicológicas muy bien definidas. Y si te escapas un poquito de ese margen, que es muy estrecho de características psicológicas, te dan palos por todos los lados, porque eres un muñequito en mitad del océano. Te vienen las olas y no sabes ni por dónde. Hay que tener una paciencia muy grande. Hay que saber exactamente qué es lo que buscas, en qué acción te metes, dónde estás, cuánto tiempo puede tardar en llegar allí. ¿Vas a tener la paciencia para estar 3, 4, 5 años esperando, por ejemplo, como pasa en Farmamar? Pues si hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Y cuando los grandes maestros te dicen, no metas dinero en bolsa, que no vayas a necesitar nunca, es por algo.
Y es porque hay gente que invierte en el 2015 y todavía está esperando hoy en día para obtener unos grandes resultados. Y a lo mejor ya sigue ganando dinero, pero sabe que no puede sacar el dinero hasta dentro de 5 años o dentro de 10. Pues por eso hay que hacer caso a la gente que sabe realmente de esto, que son los viejos maestros. Todos esos dichos que oís en los foros no son inventados porque sí, tienen sus motivos. Y estamos hablando que desde que tocó el 1,15€, estamos hablando de septiembre del 2022. Es que dentro de 3 meses va a hacer 2 años que tocó 1,15€. Y esta persona que me ha escrito a lo mejor tiene 18 años. Y eso pasó cuando tenía 16 y se estaba sacando los mocos de la nariz. Pero claro, en el 2010, cuando tenía el 16 años, a lo mejor, que me lo estoy inventando, que igual a lo mejor tiene 50, pero cuando tenía esa edad, vamos a poner que tenía 16 años, pues no le interesaba el mundo de la bolsa, no sabía ni cómo funcionaba. Bueno, pues ahora nos viene a dar lecciones a todos. Eso es el mundo de la bolsa y esa es la realidad. ¿Vale? Desde aquí avisando que esto era una castaña mientras no tocase el 1,15€ y volviésemos otra vez a beneficios. Una vez que se cumple, pues simplemente a esperar. Y a partir de aquí, pues a aguantar a niñatos que acaban de inventar y desarrollar el método de la bolsa. ¿Vale? Así que paciencia infinita y con IAG mucha paciencia. Fijaros de dónde venimos, 1,15€. Estamos luchando con la zona de los 2€. Joder, 75 céntimos de beneficio. Estamos hablando de prácticamente un 80% de beneficio. Pues oye, ¿qué más da ahora tener que esperar unos cuantos meses más hasta atacar la zona de 2,50, 2,30, 2,50, incluso llegar hasta 3€? Pues nada, a esperar, paciencia infinita. Y siempre meter dinero que nunca más vayáis a necesitar. Porque una inversión de hoy, que tú calculas que puede ser de un año, se pueden transformar en 5. Y esos 5 años que dices tú, bueno, no pasa nada porque yo creo que se pueden transformar en una década. ¿Vale? Por eso siempre os digo, poco dinero, porque ya me conozco al personal y el personal dice que tengo 30.000 euros y dentro de un año y medio tengo que cambiar de coche, pues meto estos 30.000 euros y en un mes se va a transformar en 60.000 y en vez de comprarme el Citroën no sé qué, me compro el BMW no sé cuánto. Porque ya me conozco yo esta película. Cuando os digo, poco dinero, aunque sea muy buena inversión, poco dinero y con mucho miedo y mucho respeto, porque los meses se convierten en años, los años se convierten en lustros y los lustros se convierten en décadas, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta. Y luego, eso sí, por los comentarios de los chavales de 18 años, que todos lo saben. Y nada, a pasarlo bien. Mañana subo otro vídeo. Un saludo a todos y chao.